En cuanto a los soportes de lectura digital, el 98,3% de los lectores de soporte digital lo hacen a través de un ordenador, que es el instrumento que, como les decía, está generalizado en el conjunto de los hogares madrileños y, por lo tanto, de acceso prácticamente global. Tan solo un 3% lee en un ebook. Es decir, que los instrumentos digitales específicos para la lectura de libros realmente todavía tienen un soporte muy bajo. Es decir, ese instrumento todavía no ha calado como instrumento normal de lectura dentro de la población madrileña, que prefiere optar por un formato digital más generalizado que le ofrece también otro tipo de posibilidades, no solamente la lectura, sino, como digo, también la información, la comunicación, el ocio, etcétera, y al ofrecer más posibilidades, lógicamente, está mucho más extendido. Un 7,5% de la población, curiosamente, utiliza el móvil o la agenda electrónica para leer, y esto es mayor al ebook por la misma razón, porque le ofrece muchas otras posibilidades y funcionalidades que el ebook no le da, y por lo tanto, al estar tan generalizado hoy el uso del móvil y de los ordenadores, pues lógicamente es el formato digital preferido para la mayoría de la población, teniendo en cuenta que la mayoría de la población que usa ese formato es jóvenes entre los 14 y los 20 y tantos años, como les decía antes. También el estudio hace un análisis de los comportamientos en cuanto a la compra de libros, que es importante destacar. A lo largo del año 2010, el 70,9%, el 71% de la población mayor de 14 años compró libros tanto de texto como de no texto, con una media de 9,4 libros no de texto por comprador. Es decir, que los madrileños han comprado 9,5 libros este año, cada uno de ellos. Un 60,6% de los encuestados ha comprado libros que no son de texto, es decir, que la mayoría compra libros que no son obligatorios, por decirlo desde el punto de vista de lo que es la formación, la enseñanza, sino por ocio, por diversión, por información o por otro tipo de razones. Esto nos sitúa 20 puntos por encima de la media de España, es decir, ese 60,6% de población que ha comprado libros no de texto, en España la media es del 40%. El estudio también analiza las bibliotecas. El 30,7% de los madrileños mayores de 14 años ha ido a una biblioteca o ha utilizado el bibliobús en este último año. Es decir, que se ha pasado por alguna de nuestras instalaciones a efectos de consulta de libros. Este porcentaje supera la media española, que es del 27,9%, es decir, estamos un punto por arriba de la media nacional, y los usuarios se han multiplicado por 4 en los últimos años, lo cual es importante, es decir, cada vez hay más población, sobre todo joven, que acude a la biblioteca de manera regular, no solo a estudiar, que lo hacen de una manera también mayoritaria, sino también a utilizarla como medio de consulta, de información, de préstamo de libros, etcétera, lo cual es importante. Y además hacen una valoración positiva de la situación de nuestras bibliotecas. La nota media que le asignan a las bibliotecas es de 7,9, es decir, que está muy satisfecha por el servicio que ofrecen la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid.